Proyección de costo. Integrantes: Matías Ramírez, Luis Tovar y Tomás Núñez. Vamos a hablar del primer método, que es punto alto y punto bajo. Método de punto alto y punto bajo. En este método solamente se analizan los niveles de actividad alto y bajo del periodo que se está considerando, para determinar la proporción del costo fijo y la tasa variable por unidad de la siguiente forma. Número 1. Seleccionar los niveles de actividad alto y bajo del periodo. Número 2. Restar el volumen más alto, el volumen más bajo en el nivel de actividad. Número 3. Restar el costo correspondiente al nivel más alto, el costo correspondiente al nivel más bajo. 4. Se calcula la tasa variable dividiendo la diferencia de los costos correspondientes a los niveles de actividad alto y bajo entre la diferencia de los niveles de actividad alto y bajo. 5. Se encuentra la porción del costo fijo restando el nivel de actividad alto, el costo variable total, al costo semivariable total. La ventaja de este método es que es un método rápido y sencillo de ocupar. Vamos con el siguiente método, que es el método de mínimo cuadrado. Este método estadístico utiliza para localizar una línea recta que refleja la relación entre dos variables, de tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos de la línea sea inferior a esta suma desde cualquier otra línea recta. Se emplea a veces para desglosar el comportamiento fijo variable del costo. El uso de esta técnica estadística para analizar el comportamiento de los costos proporciona un análisis más científico. Solamente se representa un método mínimo cuadrado, algunas veces denominado análisis de regresión simple. Es un enfoque relativamente sencillo pero efectivo. Usamos un análisis de regresión para medir la cantidad de cambio promedio en una variable dependiente. Una de las principales ventajas del análisis de regresión sobre la técnica de punto alto y punto bajo es la inclusión de todos los puntos de datos en lugar de solo los puntos altos y bajos. Y al especificar la relación, el método de mínimos cuadrados es el método de regresión que se usa con mayor frecuencia. Se basa en la ecuación de la línea recta y es igual a más bx, donde y representa los costos, a es el componente fijo, b es el elemento variable y x es el volumen. A continuación va a hablar mi compañero Luis Tovar para explicar un ejercicio de punto alto y punto bajo. Hola, mi nombre es Luis Tovar y a continuación yo voy a explicar unos ejercicios sobre proyección de costo. En especial yo voy a explicar el método de punto alto y punto bajo. En el ejercicio se puede ver que de enero a junio tenemos los datos de los kilómetros recorridos y sus costos asociados, pero no tenemos los costos asociados a los kilómetros recorridos desde julio hasta diciembre, es decir, el segundo semestre, por lo cual tenemos que saber cuáles son estos costos. Y para esto vamos a ocupar la fórmula del método punto alto y punto bajo. La fórmula es la siguiente, es Y, que representa los costos, la cual va a ser nuestra incógnita, es igual a A, que significa los costos fijos, los cuales vamos a ver cómo se sacan, sumado a B, que B representa el precio del petróleo para este ejercicio, por X, que X van a ser los kilómetros recorridos. Para empezar a aplicar esta fórmula, lo primero que hay que hacer es buscar el punto más alto y el punto más bajo de este ejercicio. El punto más alto de este ejercicio se da en el mes de abril, porque los costos de ahí fueron de 8.100.000 pesos y los kilómetros recorridos fueron de 16.000 kilómetros. Y el punto más bajo fue en el mes de enero y los costos fueron de 5.100.000 pesos y los kilómetros fueron de 10.000. Una vez obtenido, hay que hacer la resta de los 8.100.000 pesos menos los 5.100.000 pesos, lo cual nos da 3 millones. Y por el otro lado hay que restar los 16.000 menos los 10.000, que eran los kilómetros, y lo que también nos da 6.000. Esto posteriormente se divide. Los 3 millones se dividen en 6.000, lo cual da un resultado de 500.
y este 500 se interpreta como que es el valor del petróleo por kilómetro y también representa la letra B. Una vez obtenido este valor, tenemos que reemplazarlo en la fórmula para saber el valor de A, por lo cual Y se reemplaza por el punto más alto, que es de 8.100.000 pesos. Esto es igual a, que A es nuestra incógnita, más B, que B es 500, por X, que X es el punto más alto, que es de 16.000, ya que la columna de kilómetros significa X y la columna de costos es Y. Una vez que se resuelve esta operación matemática, multiplicando 500 por 16.000, da como resultado 8 millones de pesos y esto pasa restando a 8.100.000, lo cual da como resultado que A es igual a 100.000, lo que también significa que 100.000 es nuestro costo fijo. Una vez ya teniendo resuelto esto, podemos reemplazar estos valores en la fórmula original y así poder saber los costos para el segundo semestre. Por ejemplo, para el mes de julio, si reemplazamos en la fórmula Y en nuestro costo el cual queremos saber, es igual a, que A es 100.000, más B, que B es 500 por X, y X es los kilómetros que sí sabemos que son 18.000, por lo cual al reemplazarlo nos da como resultado 9.100.000 pesos. Siguiendo con lo mismo, para el mes de agosto ocupamos la misma fórmula. Y es igual a 100.000 más 500 por X, que X en el mes de agosto es de 17.000. Y al resolverlo da 8.600.000 pesos. Y así se sigue resolviendo con los siguientes meses. Bueno, continuando con el ejercicio que le estaba explicando mi compañero, yo les voy a explicar el método de mínimos cuadrados. Que este es un método un poco más complejo, pero al seguir la fórmula a los pasos, nos daría un resultado con mayor exactitud. Aunque muchas veces puede dar un valor igual al del método anterior, pero no pasa en todos los casos. Bueno, para este ejercicio he decidido tomar los kilómetros en miles, porque si no nos daría unos resultados muy altos y difíciles de explicar. Bueno, para esto vamos a la fórmula del costo fijo, que sería la diferencia de la sumatoria de XX por la sumatoria de Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de XY. Esto dividido en la diferencia de n por la sumatoria de XX entre la sumatoria de X elevado a 2. Bueno, al reemplazar los valores nos darían que la sumatoria de XX, que sería 1090, se multiplica por la sumatoria de Y, que sería 40.600.000, dándonos como resultado 44.254 millones. Menos la sumatoria de X, que sería 80, por la sumatoria de XY, que sería 553 millones, dándonos como resultado 44.240 millones. Esto al restarlo nos daría un resultado de 14 millones. Ahora para hacer la división hay que calcular n, que sería la cantidad de los meses, que en este caso serían 6, por la sumatoria de XX, que sería 1090, dándonos como resultado 6.540. Y la sumatoria de x al cuadrado, que sería 80 al cuadrado, que nos daría 6.400, dándonos como resultado de la resta 140. Y al dividir esto nos daría que el costo fijo sería 100.000. Bueno, ahora vamos a la ecuación del costo variable, que sería la n por la sumatoria de XY más la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Esto dividido en X, o sea, en N, por la sumatoria de XX menos la sumatoria de X al cuadrado. Bueno, vamos a reemplazar los valores, donde N, como ya mencioné anteriormente, es 6, por la sumatoria de XY, que sería 553 millones, dándonos como resultado
3.318 millones, menos la sumatoria de X, que sería 80, por la sumatoria de Y, que sería 40.600.000, dándonos como resultado 3.248 millones. Y esto al sumarlo nos daría un total de 70 millones. Bueno, aquí lo tenemos que dividir por la diferencia entre n, que sería 6, por la sumatoria de XX, que sería 1090, dándonos como resultado 6.540, y por la sumatoria de x elevado a 2, que sería 80 elevado a 2, sería 6.400, dándonos como resultado 140. Al realizar la división nos daría el resultado de 500.000, y este al dividirnos por 1000 nos daría como valor del costo variable 500 pesos. Bueno, a continuación, yo, Luis, voy a explicarle otro ejercicio que es el ejercicio 2, pero esta vez con unas pequeñas modificaciones. El ejercicio dice que hay que considerar un aumento del rendimiento de 1 kilómetro por litro y también un aumento de 100 pesos del petróleo por litro. Además que hay un aumento en los costos fijos de 20.000 pesos. Yo voy a explicar el método punto alto y punto bajo y posteriormente mi compañero Matías volverá a explicar este ejercicio pero por el otro método. El ejercicio es muy similar al anterior, pero con la diferencia que abajo trae una nota que nos dice el valor del petróleo, que es de 800 pesos por litro, y su rendimiento, que es de 5 kilómetros por litro, lo cual hay que tener en consideración ya que tenía datos adicionales al presentar este ejercicio. Lo primero que hay que hacer, al igual que en el ejercicio anterior, hay que tomar nuestro punto alto y punto bajo. El punto alto se presenta en el mes de abril, por lo cual tiene un costo de 2.760.000 pesos y un kilometraje de 16.000. Y nuestro punto bajo se presenta también en el mes de enero, por un costo de 1.800.000 pesos y un kilometraje de 10.000. Al igual que en el ejercicio pasado, esto se resta y por el lado de costos da un resultado de 960.000 pesos y por el lado de los kilómetros da 6.000. Al hacer la división de esto da como resultado 160, es decir que 160 es el precio del petróleo por kilómetro. Este resultado también lo hubiésemos podido sacar de otra forma, ya que en la nota salía el valor del petróleo y el rendimiento, por lo cual la otra forma hubiese sido tomar el valor del petróleo, que era de 800 pesos, y dividirlo en 5. Y esto hubiese dado los 160. Ahora que ya tenemos el valor de B, podemos reemplazarlo en la fórmula para ahora saber el valor de A, que representa los costos fijos. Al reemplazar Y, se reemplaza por el punto más alto, que es de 2.760.000. Esto es igual a A más B, que B es de 160, por los 16.000. Una vez resuelto esto, nos va a dar que los costos fijos son de 200.000, lo que significa que 200.000 es A. Y abajo podemos apreciar que la fórmula actual hubiese sido de Y es igual a, que A son los costos fijos, que son 200.000, más los 160, que era el valor del petróleo, por X. Pero como el enunciado del ejercicio decía que había un aumento en 20.000 pesos de los costos fijos y también un aumento en el valor del petróleo y un aumento en el rendimiento del petróleo por litro, tenemos que sacar estos nuevos cálculos. Para el nuevo valor del petróleo, tenemos que saber de que el valor del petróleo era de 800 pesos, como lo dice en la nota, y el enunciado decía que aumentó en 100 pesos, por lo cual el nuevo valor es de 900. Y además decía que el rendimiento aumentó en 1 kilómetro por litro. Y en la nota decía que el rendimiento era de 5 kilómetros por litro, por lo cual este aumentó a 6. Y al dividir 900 dividido en 6 nos da que el valor del petróleo por kilómetro es de 150. Y los costos fijos también dice que aumentaron. Estos aumentaron en 20.000. Y si el valor del costo fijo actual era de 200.000, ahora quedó en 220.000. Por lo cual
La fórmula de la proyección es igual a Y es igual a 220.000 más 150 por X. Y este X se va reemplazando por los kilómetros de los meses que aún no está en los costos calculados o la proyección. Un ejemplo sería reemplazar el kilometraje de julio en X, por lo cual quedaría la fórmula Y es igual a 220.000 por más 150 por 18.000. Y esto nos da 2.920.000 pesos. Para agosto también tenemos Y es igual a 220.000 más 150 por 17.000 y nos da 2.770.000 pesos. Y así con los siguientes meses. Bueno, ahora nuevamente les voy a explicar el método de mínimos cuadrados de este nuevo ejercicio. Bueno, las fórmulas ya fueron mencionadas anteriormente, así que ahora vamos directo al reemplazo, donde vamos por la sumatoria de XX, que sería 1090, por la sumatoria de Y, que sería 14 millones, lo que nos daría un total de 15.260 millones, menos la sumatoria de X, que sería 80, por la sumatoria de XY, que sería 190.400.000, dándonos como resultado 15.232 millones. Bueno, y estos valores al restarlo nos da un total de 28 millones. Ahora nos falta la división, que sería n, que como ya saben es 6, por la sumatoria de XX, que es 1090, que nos da un resultado de 6.540, menos la sumatoria de x al cuadrado, que sería 80 al cuadrado, que nos daría un resultado de 6.400. Al realizar la resta de esto, nos daría 140, y al calcular la división nos daría como costo fijo 200.000. Ahora vamos de lleno a los costos variables, que sería la fórmula al reemplazarla, n, que sería 6, por la sumatoria de x, y, que sería 190.400.000, que nos daría como resultado 1.142.400.000, menos la sumatoria de x, que sería 80, por la sumatoria de y, que serían 14 millones, dándonos como resultado 1.120 millones. Y esto al calcularlo, hacer la resta, nos daría 22.400.000. Nos falta la división, que sería n, 6, por la sumatoria de xx, que sería 1090, que el resultado sería 6.540, menos la sumatoria de x al cuadrado, sería 80 al cuadrado, dándonos como resultado 6.400, y la resta de esto nos da 140. Bueno, al resolver esta operación nos daría un costo de 160.000, y esto al dividirlo por 1000 nos daría un costo variable de 160.